Gustavo Nefa, economista. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Luis. Muy bien, por suerte. Gracias por el Bueno, llamado. no, por favor, por favor. Bueno, tu lectura de lo que está ocurriendo. Ayer había, yo diría, tantos pronósticos como posiciones políticas en la Argentina. Al fin del día el gobierno celebró por todo lo alto y hasta, yo diría, presentadores de noticias de medios muy, muy opositores a este gobierno terminaron reconociendo que el gobierno tenía un día de triunfo. ¿Se ve sostenible ese triunfo en el día de hoy, en la continuidad de los próximos días? Sí, estamos viendo los premarques de las acciones de Estados Unidos, están para arriba, los bonos también un poco tomadores. Creo que hay un rumor que cambió bastante con respecto a la nueva acumulación de reservas del Banco Central que se produjo en marzo, esa mini corrida que vimos con un aliciente más, que es el Banco Central estaba con reservas netas negativas. Entonces, todas las deudas que fue pagando desde diciembre del 2023 en adelante, por más que haya liquidado el sector exportador más de 23.000 millones de dólares, se encontró con que se iban por otro lado. Y el Banco Central, carente de reservas, implica serias dudas respecto al problema económico. El problema económico tiene que tener tres patas en todo momento, en cualquier momento, en cualquier lugar, y es básico, digamos, una pata fiscal, una pata monetaria y el esquema cambiario flexible, sostenible y que le dé un tipo de cambio equilibrio a la economía. Bueno, lo primero había sido cumplido con creces desde el minuto uno, más de lo que también podría haberle pedido a la Argentina. Lo segundo fue un saneamiento del Banco Central, despojando de deudas, cortando lo que vendría a ser una base monetaria amplia, con agregados monetarios que fueron cuidándose, a la par de la baja de la inflación, que fue el gran triunfo, me parece, inicial. Y lo que quedó pendiente fue en el esquema cambiario sacar esa maraña de regulaciones Ujú. que fue poniendo gobierno tras gobierno para evitar que los argentinos nos vayamos al dólar, por lo menos que nos cubramos frente a la devaluación y a la inflación constante que sucedió en las últimas décadas. Bueno, esto nos llegó a su fin a medias. Es una apertura del cepo para individuos, no para empresas. Igualmente las empresas pueden pedir los dólares que quieran, si importan justificadamente, si pagan deudas con justa razón y si pagan dividendos a partir del ejercicio 2025, pero no para acumular, no para asesoramiento. Así que Ajá. es una apertura positiva, es lo que necesitaba el mercado escuchar, que no se dispare el tipo de cambio con una apertura de un cepo, con un banco central dotado de, bueno, de acá a fin de año, de 28.000 millones de dólares de reserva más. Bueno, es más que para celebrar, creo que es auspicioso que se viene en Argentina. Sí, yo veo que la línea general, me gustaría, si me permitís agregar algo, el dinero que salió del central fue para pagar deuda neta, que es un dato inédito en el manejo de la economía argentina en los últimos 40 años, me parece. Sí, el año pasado se pagaron 10.000 millones de dólares de deuda a acreedores privados. Recordemos que el esquema de la deuda reestructurada de Guzmán en 2020 implicaba un step up en los cupones, es decir, un aumento en la tasa de interés que paga Argentina, que lo estamos sufriendo, y también amortización de capital que empezaron los 2029, los 2030, los 2046, aunque bueno, de los cinco que están, de los seis que están pagando capital semestre a semestre. Bueno, es una carga importante. El FMI recibió de parte de Argentina también unos 9.000 millones de dólares y obviamente que el gobierno se hizo cargo también de una deuda de más de 50.000 millones de dólares con importadores. Hay algo siempre flotante, son 20, 25.000 millones de dólares, pero el resto de la pura deuda que acumuló el gobierno anterior. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Con bonos, no es lo ideal, pero se solucionó con bonos. Los intereses, los dividendos, que también venían atrasándose, se les impedía a los privados pagar, remitir dólares a sus acreedores, a sus accionistas del exterior. Entonces también se convirtió en un real nuevo que está por emitirse. Bueno, todo esto se encuentra un camino de a poco y creo que el camino del crecimiento, Argentina debería crecer según el consenso del mercado 5,5% este año, 3,7% el año que viene y 3% en 2027. Creo que estamos en una senda de crecimiento con toda la intención de seguir bajando la inflación, bastante interesante, ¿no? Sí, sí. A mí me parece oportuno, lo hago en los últimos días, citar ante esta audiencia que el último proceso de baja de inflación reconocido como exitoso, que fue el de Israel, tardó 8 años en llegar a un dígito anual. Argentina parecería que va a una velocidad mayor hacia ese rumbo, ¿no?
el consenso es que para el 2027 se llegue a un dígito. A ver, el último dato fue del 10%, así que justamente el desafío, el remo anterior era 9,7, el desafío es poder llegar a ese valor. Ahora, todo el mundo estaba muy temeroso del valor del dólar el día después. El día después bajó más de lo esperado. La zona 1230 estuvo abriendo, la zona 1180, 1190, implicó una devaluación, un salto muy inferior a lo que estimábamos, me incluyo, y me parece que es algo auspicioso. No es un mercado totalmente regulado, tengámoslo en cuenta, las empresas no están actuando ahí para asesoramiento, pero es interesante cómo de casa de las elecciones, al menos las centralidades en pesos se revalorizaron. Creo que el peso le va a ganar al dólar, ¿sí? El peso con tasa le va a ganar al dólar de acá hasta octubre, así que entramos de nuevo en una zona donde hay que confiar más en la moneda local que en la extranjera. Ahora, es increíble esto en el sentido, si bien sé que ayer en la extensa conversación que mantuvo con Fantino por más de 4 horas, Milei volvió a hablar de la desaparición del Banco Central, que lo central que ha ocurrido es la revalorización del peso, ¿no? Que se ha dado a un ritmo aceleradísimo. Aceleradísimo, sí. A ver, la desaparición del Banco Central es en términos figurativos, ¿sí? Que nadie va a pensar que van a dinamitar el monumento histórico de la calle Reconquista. Yo mismo he estado hablando con el presidente del Banco de Panamá, y Panamá no tiene, digamos, una injerencia en la emisión ni en otros temas más que la regulación del sistema financiero. Recuerda que la ley de entidades financieras requiere también que un Banco Central lo regule, así que va a haber y va a seguir habiendo un Banco Central. Lo que sí, lo que está aplicando mi ley es que el Banco Central no se va a meter más a emitir para gobiernos que gastan más de lo que ingresa. Creo que se instaló, y ojalá el resto de los gobiernos lo adopten como una sana costumbre, al menos que lo que vos haces en tu casa, José Luis. Sí, claro. Digamos, el ajuste se viene por el lado de los gastos y quizás aumentar los ingresos, pero no en pedir deuda en forma sostenida. Es decir, vos podés tener un descalce un mes, 2 meses, 3 meses, después de plantear qué estás haciendo, porque es una bola de nieve y se ha puesto. Esto es lo que pasó con Argentina. Terminamos en 2023 con una inflación de casi el 300%, y como derecho a una hiperinflación si no había nada que se hiciera. Bueno, las promesas de campaña igual no eran esas, pero se convirtieron en justamente un plan que iba a ser ortodoxo a posteriori, cuando perdió el gobierno anterior las elecciones. Todo el mundo sabía que había que hacer algo. El mismo oficialismo de ese entonces también sabía que había que hacer algo, pero bueno, si lo hacían en ese momento, perdieron las elecciones. Fíjense cómo la política especula, la política nos mete en su propia dinámica, y Argentina requiere de menor presencia del Estado en el día a día. No estoy diciendo que no intervenga, no estoy diciendo que no regule, pero justamente eso es lo que tiene que hacer en casos excepcionales y donde deje al privado con menos impuestos. Esto es algo pendiente que tiene mi ley, lo intentó. El impuesto país se eliminó, hay impuestos a los autos de lujo que se eliminaron, hay retenciones a las exportaciones que bajaron, pero es insuficiente todavía. Pero se comienza con la baja del gasto, porque si querés bajar impuestos y no bajar los gastos, incurrís en un déficit fiscal. Lo escuchamos a Caputo, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, Sí. y se impusieron en el gobierno una regla de superávit fiscal primario que este año de 1.3 que pase a 1.6% del PIB, es inédito. Esto es algo que me parece que tiene que fijarse como una política, no sé si con la ley del Congreso o lo que sea. En Brasil supo tener, por ejemplo, una regla que el crecimiento del gasto no puede ser mayor que la inflación, con lo cual se iba licuando el gasto a lo largo del tiempo. Pero tampoco esas reglas sirven. Fíjate que Brasil está incurriendo en un déficit fiscal del 7% del PBI, dicho por el propio Banco Central de Brasil, con lo cual, por más que tiene muchas reservas, y Brasil tiene muchas reservas, y tiene razón, tiene muchas reservas, corresponde a años anteriores. Cuidado con dilapidar ese caudal de reservas por las ineficiencias en la gestión, por eso se paga a la larga. Bien. Ahí hace unos minutos un medio que es El Economista dice, volvió el dólar puré. ¿Hay algo de eso? ¿Tiene justificativo decirle a la sociedad algo así hoy? Puré, a ver, para que la gente lo entienda, siempre que haya una regulación, una pequeña regulación, siempre hay espacio para la astucia y la malicia de que eso que quieren aprovecharse de esto. El puré es comprar dólares oficiales, ¿sí? Sacarlos al dólar blue y hacerte la diferencia.
Esto lo hicieron en su momento, lo pueden seguir haciendo, la diferencia es exigua, pero también choca con el blanco que vos tengas cuando vuelvas a ingresar ese dinero a tu banco. Claro. ¿Me entienden? Es decir, no pueden hacer ese rubro de forma indefinida, pero bueno, eso lo dejamos para aquellos que están en la especulación y no justamente en invertir en quizás todo esto derive, ojalá, en un mercado de pesos para obligaciones negociables para empresas que tengan proyectos productivos interesantes en aumento. ¿Sí? Hubo una seguidilla de bonos en pesos que han salido en 2024 que creo que hay que aplaudir y que hay que seguir fomentando, es decir, la emisión de moneda doméstica, no de moneda extranjera. Por esto, ante cualquier cimbronazo en el año futuro, ponen en peligro a las pymes, a las empresas que emitieron en deuda, en dólares. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero también es un largo ciclo que algunos dicen que empezó con la caída de la convertibilidad, yo creo que empezó con el Rodrigazo, de buscar el dólar como manera de refugio y nos convirtió, creo que junto con Rusia, en los dos países del mundo que más contribuyen a que pese a que Estados Unidos emite desaforadamente, tenga una moneda en relativo equilibrio en el mundo, ¿no? Sí, después de Estados Unidos y Rusia, Argentina es el tercer país que más dólares tiene. No los tiene todos aquí, no es Ujú. bajo el colchón, sino en cuentas en el exterior. O sea, si Argentina repatriara ese dinero, no solo se pagaría la deuda externa, estimamos, sino que habría muchísimas oportunidades como para volver a un país con un saldo neto cambiario positivo o creces. Es cuestión de imaginarse el futuro, porque creo que las reglas han cambiado desde Ujú. diciembre del 2023 en adelante. Lo que ha ocurrido es un cambio de paradigma que ojalá se sostenga en materia de sostenibilidad de la deuda y sostenibilidad de la situación fiscal. Hablar de sostenibilidad de la deuda del Banco Central, empezando por eso, y del Tesoro porque ya no tiene déficit fiscal, sino superávit fiscal. Fíjate que el último pago de intereses que hizo Argentina como está imposibilitado todavía por errores históricos, Mm. de salir al mercado de deuda, hacer el rollover de la deuda, pedir deuda para pagar la deuda que vence, lo saca de su bolsillo. Y gran parte de los intereses del último pago, ¿sí?, fueron hechos con compra de Banco Central con el superávit fiscal logrado en meses anteriores. Claro, bueno, es todo un tema. Por otro lado, cierro con esto. Vos hacías cita de Brasil. Hace unos días Lula sacaba músculo y decía, nosotros no vamos a torcer el brazo porque tenemos 300.000 millones de dólares de reserva. No es menos importante decir que las fuertes devaluaciones que hizo Brasil en otro momento a la Argentina la hubieran dejado medio al borde del knockout, ¿no? Totalmente, totalmente. El Banco Central logró calmar con esa montaña de reserva que mencionaba, sí, son 350.000 millones de dólares que dijo Lula que tenía, eso lo respalda bastante. Lula está de capa caída, no le dan las encuestas, lo va a probar que el año que viene hace un cambio político, salvo que se alíe con el centro, que eso para los analistas políticos si arma un frente, pues no le dan los votos hoy. Ahora, esa devaluación que pasó a 6.30, hoy ya regresa en la zona 5.70, 5.80, lo hubiera golpeado fuertemente desde lo comercial a la Argentina y no se produjo eso. El año Claro. pasado se acumularon 15.000 millones de dólares de saldo comercial neto. Este año estimo yo que va a estar alrededor de 11.000 millones de dólares, porque una economía creciendo al 5,5 requiere de dólares, obviamente por el lado de las importaciones. Claro. Sí, bueno, desafíos y más desafíos, en definitiva, en un mundo que Trump ha puesto patas para arriba, ¿no? Realmente pocos lo entienden qué es lo que quiere hacer. Quizás su objetivo es bajar la tasa de interés, bajar el dólar, concentrar las inversiones del mundo en Estados Unidos. Fíjate que bajar el dólar lo logró, pero ya venía bajando por desaceleración, periodo de Mm. recesión. Hoy un banco como JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, ubica el 65% de las probabilidades de recesión, cuando antes eran 30%, el promedio histórico es 15%, situaciones normales, ¿no? Sin una recesión a la vista. ¿Por qué? El 30-60 es digamos, un castigo autoinfligido por una política de Trump que creo yo que quiere relanzar a Estados Unidos como base de inversiones a nivel mundial. Veía que obviamente los dólares se iban a China y fomentar el crecimiento de China, pero China es mucho más competitivo. Creo que digamos, la hoja de ruta de la principal economía mundial no debería ser ponerle aranceles a China, Claro. sino ser más competitivo, ¿sí? Y dejar de resignar, digamos, a aquellos mercados en los cuales no es competitivo. El balance comercial de Estados Unidos con China, que son más o menos 300.000 millones de dólares negativos,
300.000 millones de dólares negativos solamente con China el año pasado. Lo quiere reducir a cero poniendo una barrera grandísima y diciendo, bueno, si no pueden importar ahora, produzcan adentro. Esto logró un poco la disparada de algunos anuncios de inversiones, ya de empresas como Hyundai para Estados Unidos, 20.000 millones de dólares. Nvidia, para ayer la noticia, que produce los semiconductores a través de Taiwan Semiconductor, que también invertiría en Estados Unidos en forma de gran escala, sino que también lo haría Nvidia en suelo norteamericano para supercomputadoras. Bueno, está logrando a poquito con el palo, ¿no? Con la zanahoria, que muchas empresas logren hacer anuncios de inversiones en Estados Unidos. Pero daña mucho hoy tener una barrera de 145% en Estados Unidos y un arancel retaliatorio, ¿sí?, de China de 125% para las importaciones norteamericanas en suelo chino. Pero esto, obviamente, que también los mercados lo ven como que se están midiendo, lo ven como una intención de que el otro levante el teléfono primero, y en el medio puede producir una recesión. Están los consumidores, están los inversores en el medio y está la gente que lo va a sufrir. Si esto depara, digamos, en una mejora para la economía norteamericana a largo plazo, está por verse. Por lo pronto, si pensaba que iba a bajar la tasa de interés, ni puede forzar que el Banco Central, que es independiente, como debe ser el Banco Central, logre bajar la tasa de interés. Jerome Powell está muy tranquilito. En la reunión de mayo, los futuros dicen que no va a bajar la tasa de interés, la va a hacer en junio. Y por el tramo corto, ¿sí? Por el tramo corto y por el tramo largo de la curva, los chinos empezaron a vender bonos en dólares y han hecho subir la tasa de interés. La tasa de interés pasó este año de 3,70 a 10 años. La tasa de interés de un bono norteamericano de 3,70 a 4,55. Entonces, Trump está un poco encerrado en sus propias políticas, de las cuales es muy fácil salir, es sentarse en la mesa y dialogar. Claro. Bueno, ayer el gobernador para Hong Kong y Macao dijo no pueden querer llevarse por delante una nación con una cultura de 5.000 años, un grupo de campesinos. No es Xi Jinping, pero están levantando el tono. Bueno, han levantado el tono y justamente cada arancel fue una respuesta de China. 34% adicional al 10 más 10, y se venía con otro 20%, equivale a un 34% por parte de China. El 50% adicional también tuvo como respuesta un 50% por parte de China. China se queda callada. China, por otro lado, silenciosamente salió a vender esos bonos, está inflando el precio del oro, más allá de lo racional a corto plazo, ¿no? Por técnicas de tener una caída y sigue subiendo. Y esto es una guerra que no le conviene a nadie, Claro. absolutamente a nadie. Ahora, cuando vimos los mercados derrumbarse en el mes de marzo, todas las últimas semanas hemos visto algo más de cordura, ¿sí? Un poquitito menos riesgo, porque están pensando que esto en algún momento pega un giro. El miércoles pasado lo vimos con el resto de los países, ¿sí? Bajo los aranceles anunciados, no el 10%, sino los aranceles por encima del 10% de otros países, pero no con China. China sigue siendo la excepción, sigue siendo el foco, sigue siendo la obsesión de Trump. Claro. Sí, bueno, realmente. También hay que decir que cuando el año que viene los norteamericanos en las urnas juzguen las políticas de Trump, Xi Jinping seguirá siendo presidente omnímodo del Politburó chino, ¿no? Y claro, es un partido comunista, no hay democracia, así que si hay algo bueno de eso, es que primero deja al privado competir y le da una infraestructura impresionante, la mejor infraestructura del mundo, muy superior a cualquier otro país, trenes, puertos, eficiencia en el manejo del día a día, conectividad, servicios, pero por otro lado también que no tiene rotación, las rotaciones políticas se mantienen en el tiempo. Sí, claro. Bueno, China, no sé si toda, pero una parte de China vive ya en el siglo XXV. Es impresionante lo de China, una cosa. Sí. Totalmente. Bueno, Gustavo, gracias por todos estos minutos y la ilustración de estos temas. Un abrazo a la distancia, muy amable. Gracias, José Luis, un abrazo. Bueno, seguimos en un instante, 8:48. Este era Gustavo Nefa, economista, hablamos de